Soy un veterano en el otro mundo. Esta es mi guía de supervivencia para sobrevivir a los terrores que se encuentran del otro lado. La primera vez que visité el otro mundo fue cuando yo tenía 11 años. Recuerdo que en un momento estaba teniendo un sueño tranquilo que apenas recuerdo, y al siguiente me levanté de golpe en la cama con un jadeo. Yo me tapé con la manta mientras miraba a mi alrededor con inquietud. Oh no, algo andaba muy mal por aquí. La sensación de que algo andaba mal fue lo primero que recuerdo haber sentido. Las razones por las que me sentía así se hicieron más claras cuando me tomé el tiempo de mirar a mi alrededor. Mi habitación estaba demasiado oscura y sombria. Mi lámpara de lava había desaparecido. Los carteles de las paredes también habían desaparecido. Mi par de estanterías abarrotadas estaban llenas de libros desconocidos y desordenados. La mitad de las cosas que había en mi mesita de noche habían desaparecido. Cosas como pinceles, juguetes, obras de arte en las que estaba trabajando. Lo único que quedaba era mi pequeño espejo y un reproductor de cassettes. Mi corazón se apretó aún más mientras me incliné hacia adelante para mirar por la ventana del dormitorio. Oh, los detalles del exterior también están mal, pensé, aunque mientras buscaba con los ojos me resultó difícil determinar exactamente por qué. Todo estaba tan vacío y silencioso, yo concluí. Me sentía como si estuviera mirando una fotografía en lugar de a través de una ventana. No había viento ni movimiento y todo estaba en completo y perfecto silencio. Por lo general se escuchaba el paso ocasional de un coche, el canto de los grillos y los crujidos de las casas, sonidos suaves y sutiles de los que apenas era consciente. Esperé un minuto, luego dos. No escuché nada salvo el débil gemido de lo que podría haber sido un viento muy lejano. El resto de mi casa parecía exactamente igualmente extraña. La puerta de las habitaciones de mis tíos estaban entreabiertas, sus camas estaban vacías y sus habitaciones me parecían tan extrañas y ajenas como la mía. Me sentía como un intruso en la casa de otra persona. Apenas podía dejar de temblar mientras bajaba corriendo las escaleras gritando sus nombres. La única respuesta era ese aullido del viento extremadamente débil, casi inaudible y oscilante. Poseía una inquietante calidad humana. Empecé a llorar mientras salía corriendo, aunque no me di cuenta. Una fina capa de niebla cubría las calles, flotando lánguidamente a mi alrededor, sin llegar a extenderse más allá de la puerta de mi casa. Las farolas arrojaban una luz borrosa y amarillenta sobre la calle. El cielo era una oscuridad abismal y bostezante, sin estrellas en absoluto. La calle parecía demasiado grande y demasiado pequeña al mismo tiempo. Todos los coches que normalmente veía aparcados en el barrio habían desaparecido. Afuera, sin embargo, hacía más frío, demasiado frío. No recordaba que hiciera tanto frío nunca, ni siquiera durante los meses de invierno. Caminé lentamente por el camino pavimentado. No estaba seguro de a dónde planeaba ir. Tenía la vaga idea de encontrar a alguien que me ayudara a escapar de ese terrible lugar. A mi alrededor no había nada real. Caminé a lo largo de la calle y luego giré, deteniéndome una o dos veces para mirar a mi alrededor con incredulidad mientras intentaba darle sentido a mi entorno y procesar las extrañas y sutiles diferencias entre el mundo real y lo que fuera que esto fuera. Las casas que a la luz del día parecían familiares y apacibles ahora parecían amenazadoras, como si las ventanas oscuras ocultaran algo siniestro y retorcido en su interior. Cada vez con más frecuencia me encontraba imaginando seres humanoides tan perturbados y deformes como mi entorno, acechando en el interior mientras me observaban en silencio. Pronto el pánico se apoderó de mí. Grité y grité hasta que me picó la garganta, pero nunca hubo una respuesta. Una vez que mi garganta se volvió ronca y mi voz débil y entrecortada, corrí de regreso a mi casa y regresé a mi habitación. Recuerdo que me repetía una y otra vez que tenía que ser un sueño, así que traté de despertarme de todas las formas en que normalmente lo haces cuando crees que estás atrapado en una pesadilla. Me estaba pellizcando y dándome bofetadas, corriendo en círculos y luego salpicándome agua en la cara repetidamente. Habría intentado saltar por las escaleras, pero no
no pude reunir el coraje para hacerlo. Este mundo parecía demasiado realista para una hazaña tan atrevida y tan imprudente. Cuando todo lo demás falló, me acurruqué bajo mis mantas. Era el único consuelo que pude encontrar, y me quedé allí tendido durante lo que me pareció una eternidad. Cada minuto se fundía a la perfección en lo que se había convertido en una prolongada pesadilla. No sé cuánto duró, seguramente fueron horas, y fueron algunas de las peores horas de mi vida, pero la experiencia no duró para siempre, como empecé a sospechar que duraría. Un tiempo después, no sé cuánto tiempo, me desperté. Han pasado 7 años desde esa primera visita. Fueron años en los que viví una vida normal durante el día y pasaba el tiempo solo cada 2 noches en un mundo solitario y espeluznante, que más tarde me enteré de que los habitantes dispersos que compartían mis habilidades para proyectarse psíquicamente ahí lo llamaban el otro mundo. Durante este tiempo aprendí a sobrevivir en el otro mundo. Con el tiempo incluso llegué a considerarlo mi segundo hogar. La mayor parte del tiempo el otro mundo parecía un espacio liminal gigante e infinito, un reflejo oscuro y espeluznante del mundo real, aunque también extrañamente pacífico. A veces incluso puede ser extrañamente hermoso. La mayor parte del tiempo parece estar completamente desprovista de cualquier tipo de vida. Sin embargo, no es así, y es importante no olvidarlo. 6 años después de la primera manifestación de mis poderes, ya no tenía control sobre mis visitas al otro mundo durante el sueño, pero para entonces ya no era la pesadilla aterradora y desconocida que había imaginado en el principio. Esto porque encontré formas de superar el miedo y la soledad con la tranquilidad de saber que mis visitas nunca durarían más de un par de horas. Dije que el otro mundo es un reflejo vacío y liminal del mundo de la superficie, pero no, esa no es toda la verdad. Aquí y allá hay lugares ocultos que no se pueden encontrar en el mundo real. Eso es de lo que vine a hablar aquí en este video. No solo del otro mundo, oh no, sino de los muchos secretos oscuros que se esconden ahí. En las semanas y meses siguientes, el otro mundo me daba menos miedo y me aburría más. Nunca necesitaba pasar menos de unas horas allí antes de poder despertar y volver a mi vida normal. Era una de las reglas tácitas de ese lugar. Para combatir el aburrimiento, leí todos los libros nuevos que había en mi habitación, al menos los que eran legibles, y caminé inquieto por las paredes de mi casa. Después de un tiempo comencé a aventurarme con cautela en el misterioso y extraño mundo exterior. Con cada exploración mi curiosidad se hacía más fuerte. He aprendido que el otro mundo puede ser hermoso y horrible a la vez. La primera historia que quiero compartir con todos ustedes les presentará ambos lados de este mundo, el lado positivo y el lado negativo. Hace 3 años, durante una de mis exploraciones rutinarias del otro mundo, me encontré con algo realmente intrigante. Había estado caminando por las calles durante más de 1 hora. De hecho, podía medir el tiempo porque había aprendido que los relojes, a diferencia de los teléfonos, funcionan aquí en el otro mundo, aunque a veces están algo atascados en una zona horaria diferente. En medio de mi deambular me topé con una parte de la ciudad oscura y silenciosa que estaba cubierta por lo que al principio me pareció una tela blanca muy fina y andrajosa. Comencé a seguir innumerables hebras de seda suave como una pluma que parecían extenderse eternamente por las calles de la ciudad. Caían en cascada por las paredes y los tejados de los edificios y colgaban en hilos aterciopelados sobre las calles. Los patrones de la telaraña parecían volverse cada vez más complejos cuanto más los examinaba, lo que me hacía sentir desorientado y un poco mareado si los miraba durante demasiado tiempo. Parecía una especie de obra de arte de ilusión óptica, pero como si la estuviera mirando mientras estaba alucinando. Imaginé que algún artista obsesionado y atribulado había pasado toda su vida trabajando para perfeccionarla y expandirla. La red de seda se hizo más espesa a mi alrededor, cubriendo partes de casa, jardines, formando agujas y arcos circulares que se elevaban varios metros en el aire sobre mí. Cuanto más avanzaba, más intrincados y detallados se volvían los patrones de la telaraña. Al mismo tiempo, la superficie se estaba volviendo cada vez más pegajosa, hasta el punto de que se estiraba hacia afuera 1 pie o 2 cuando intentaba retirar la mano. Sentía como si mi mano estuviera pegada al material, pero lo más extraño fue que solo una parte de la seda se adhirió de esta manera. Otras partes apenas se adhirieron a mi piel.
Las partes no pegajosas tenían un color y textura casi imperceptibles respecto de las más pegajosas. Un par de minutos después de iniciar mi viaje a través del mar de blanco congelado y suspendido, vislumbré un movimiento esporádico en una parte de la red. Lo seguía hasta una red con forma de hamaca que colgaba a poca distancia de mi derecha. Comprendí de qué se trataba cuando me acerqué. El otro mundo no está completamente vacío, como dije antes. Compartes el mundo con varias cosas, tanto humanas como de otro tipo. Inevitablemente te encontrarás con alguna de ellas y pasé suficiente tiempo por aquí. Atrapado en el pálido mosaico de seda, había una de esas criaturas con las que me había familiarizado en los últimos años. Era algo así como lo que yo consideraba parte del ecosistema nativo del otro mundo. Esta criatura insectoide se movía a una velocidad sobrenatural, permaneciendo casi siempre en la periferia de mi visión, por lo que nunca estaba seguro de si realmente estaba allí. Estos parecían insectos gigantes y translúcidos. Siempre me habían dado escalofríos, pero tenía la sensación de que me tenían más miedo a mí que yo a ellos. Nunca nos molestábamos mucho y me parecía bien que se mantuvieran alejados de mi camino. Definitivamente no me gustó ver a alguien atrapado tan indefenso, aunque me ayudó a entender la realidad de la situación en la que me había metido. Estaba caminando sobre una enorme telaraña, una telaraña que debía de abarcar kilómetros de la ciudad, pero que por alguna razón nunca había visto antes en todos mis años de exploración del otro mundo. Entonces se me ocurrió algo más importante. ¿Qué tipo de araña vive en una telaraña tan grande? Yo me estremecí y me ajusté más el abrigo de lana. Me acerqué a la criatura con vacilación y al hacerlo se sacudió violentamente mientras intentaba levantar las patas de la superficie de la red. Los movimientos que hizo cuando corté la distancia se duplicaron en intensidad y enviaron una pequeña onda a través de la red, como una ola silenciosa y creciente como una ráfaga de viento. La criatura parecía aterrorizada pero débil. Sus luchas se calmaron tan rápida y abruptamente como se habían intensificado. Entonces, por el rabillo del ojo, vi que algo más se movía. La forma blanca se fundía casi por completo con la superficie de la telaraña. Era aún más difícil distinguirla debido a la penumbra combinada con la distancia que la separaba del lugar donde yo estaba. La forma tenía múltiples articulaciones, era grande y ágil, casi imposible de entender. Una araña normal tiene 8 patas, pero esta tenía muchas más. Algunas eran cortas, mientras que otras se alargaban más dentro de la tela que la rodeaba. Algunos apéndices se movían lentamente en el aire como pinzas moviéndose perezosamente de un lado a otro. Yo me quedé paralizado mientras las observaba. La araña estaba inmóvil como una piedra, tan inmóvil que casi pensé que su forma, la única que podía distinguir con claridad, había sido creada por mi imaginación aparte de la complejidad de la telaraña. Esperé un minuto a que se produjera otra señal de movimiento, pero no capté nada. Estaba reuniendo coraje para darle la espalda a la vista mientras avanzaba lentamente hacia el insecto para verlo más de cerca. Fue entonces cuando escuché el primer maullido. Venía de algún lugar más lejano donde la telaraña era más espesa. El sonido era agudo y de pánico. Eché otro vistazo al bicho, que había vuelto a caer flácido, una mancha gris contra los tonos más pálidos de la telaraña. Me sentí culpable por dejarlo así, pero el sonido de otro maullido atrajo rápidamente mi atención. Volvería más tarde, me dije, después de ir a investigar el origen del maullido. Me moví antes de darme cuenta de lo que estaba haciendo, caminando junto a los grandes y suaves esferas de luz blanca que proyectaban las farolas. Las casas daban paso por un lado a un parque llano y cubierto de hierba, donde podían ver varios montículos más completamente envueltos en seda, de los que colgaba la mayor parte de la red. Se balanceaban ligeramente por debajo junto a las innumerables hebras que parecían cuerdas que los sostenían. Al mirar más de cerca vi que la seda ascendía hacia los árboles, envolviéndose sobre sus muchas ramas como luces de Navidad. Me acerqué lo suficiente a uno o dos de estos capuchos mientras continuaba buscando el origen del ruido. Ambos estaban escondidos dentro de un tubo rojo descolorido que formaba parte de un equipo de juegos en el centro de un campo de vidrio. Estaban llenos y abultados como bolsas de basura demasiado llenas. Una se movía ligeramente. La superficie se movía mientras algo se retorcía en su interior. Los otros dos estaban completamente quietos. Al mirar más de cerca, vislumbré lo que había dentro del animal en movimiento, y de inmediato me arrepentí de haberlo mirado.
Parecía una especie de ciervo joven, es lo más parecido a lo que podría compararlo. Su piel era blanca como la de un albino y sin pelo. Estaba paralizado, hambriento y demacrado. Sus ojos me miraban con lástima, llenos de dolor y sufrimiento. Yo me giré rápidamente y seguí adelante. No pasó mucho tiempo hasta que me acerqué a la fuente del sonido que había escuchado. Supuse que era un gato de 1 año y pelo corto que estaba enredado en la telaraña. La verdad es que no soy muy bueno con las razas, aunque puedo decir que era blanco con patas grandes y ojos aún más grandes y desiguales, con una cola muy esponjosa. El gato parecía haber saltado a la red en un intento de trepar o tal vez saltar sobre ella. Ahora estaba atrapado, suspendido en un ángulo lateral extraño, mientras se retorcía sin poder hacer nada. Giró la cabeza para maullarme cuando me acerqué. La tarea de ayudarlo era abrumadora. Por supuesto tenía que intentarlo. Afortunadamente, la criatura no estaba demasiado lejos del suelo. Pensé que probablemente podría alcanzarla si trepaba una rama de uno de los árboles cercanos que colgaba directamente sobre ella. No fue fácil liberar al gato. Me tomó varios intentos simplemente desgarrar la cuerda más delgada como si fueran hilos que la sujetaban. Comencé con una de sus patas delanteras, y el gato inmediatamente comenzó a entrar en pánico, provocando múltiples temblores pequeños pero definitivos a través de la superficie de la red. «Oye, estoy intentando ayudarte. Por favor, quédate quieto, ¿de acuerdo?», susurré rápidamente, y yo le froté la nuca con un dedo. Miré fijamente a los ojos del gato y estoy bastante seguro de que debió haber llegado a algún entendimiento en él, porque el gato se calmó un poco y me dejó sacar su segunda pata delantera de los enredos de la red fibrosa. Me di cuenta de que el gato tenía patas, ojos y cola realmente grandes, como si fueran de un tamaño caricaturesco. Supuse que era algo más que un gato doméstico común y corriente. En aquel momento no podía saber hasta qué punto iba a estar en lo cierto. Cada vez que miraba hacia el lugar donde estaba bastante seguro de que estaba la araña, creía verla en una posición ligeramente diferente en la red, pero nunca estaba seguro de si realmente se estaba moviendo o si me estaba volviendo paranoico. Mientras me turnaba para centrarme alternativamente en el gato y el resto de la red, tuve que reducir la velocidad de mis movimientos para no enredar más a mi compañero felino y poder deshacer todo el progreso que había logrado. Cada minuto que pasaba me convencía más de que la araña estaba a punto de perseguirme. No ayudaba a tener que aceptar que ya no tenía ni idea de dónde estaba realmente. Mis manos temblaban cada vez más y mi mirada se movía inquieta a lo largo de la red, buscando cualquier señal de movimiento. Me di cuenta de que estaba concentrado más en imaginar el arácnido atrapándome que en liberar al pobre felino. Al final me permití ser demasiado descuidado e hice exactamente lo que había estado tratando de no hacer. En un momento de impaciencia frustrada, el apuntar a un nudo particularmente persistente que se pegaba al gato, mis movimientos provocaron que una gran onda se dispersara en la niebla en múltiples direcciones. Unos momentos después, vislumbré algo que se movía entre la niebla. Se movía y balanceaba silenciosa y perezosamente. Escuché un maullido chirriante que venía de mi lado. La araña se acercaba lentamente y deliberadamente. Cuando giró su gran cuerpo para dirigirse hacia mí, vislumbré lo que tenía en la boca, lo que me hizo pensar en lo que estaba haciendo cuando capté su atención. Su boca goteaba sangre negra y vísceras que se movían rítmicamente de un lado a otro. Me pareció escuchar los crujidos que hacía mientras devoraba su última comida. La araña estaba en medio de consumir algo envuelto en un gran trozo de seda, usando innumerables extremidades para agarrar la seda y lo que había dentro de ello, levantando varios pedazos hacia la masa oscura de su boca, con la seda todavía envuelta alrededor de ellos. Por supuesto que salté con agilidad del árbol, arranqué un palo que estaba a su lado y lo arrojé con todas mis fuerzas a las oscuras profundidades de las nieblas que había frente a mí. La araña reaccionó como yo esperaba.
Cambió de ritmo abruptamente y se deslizó silenciosamente en la dirección opuesta, desapareciendo así en la niebla. Rápidamente volví a subir al árbol para seguir trabajando para ayudar a este pobre gato. Había estado muy cerca de liberar el gato cuando la araña, una masa blanca que se escabullía hacia el centro de la telaraña, tenía un enorme bulto envuelto en seda colgando de sus mandíbulas. En menos de un minuto terminé de liberar el gato, pero mientras intentaba bajar del árbol me impacienté un poco. Me inquieté y me distraje al ver el regreso de la araña. Perdí el equilibrio momentáneamente y apenas pude evitar caerme hacia adelante, directo a una sección del suelo cubierta de telarañas. Yo grité de sorpresa. El ruido fue incómodamente fuerte en la noche, por lo demás silenciosa. Me di cuenta de que una de mis piernas había quedado completamente atrapada en una sección aislada de la telaraña cuando miré hacia abajo. Saqué mi pierna con un doloroso tirón lleno de adrenalina, dejando mi zapato medio colgando en la telaraña. Casi me caigo del árbol, cayendo enredado y desparramado sobre sus raíces. Podía escuchar a mi nuevo compañero maullar mientras yo me apresuraba a levantarme. Por suerte, parecía que el gato estaba bien. Podía verlo mirándome desde una pequeña distancia más adelante en la carretera. Me giré hacia la araña. No me llevó nada de tiempo darme cuenta del problema en el que me encontraba. La criatura estaba arrastrándose de lado por los tejados de las casas y los laterales de las fachadas de las tiendas. Era lo suficientemente grande como para usar sus largas patas para cerrar los huecos entre un edificio y el siguiente. A pesar de que todavía estaba a cierta distancia, la cosa se acercaba a mí con una rapidez aterradora. Salí a correr a toda velocidad por la calle de regreso por donde había venido. El gato se detenía de vez en cuando para mirar hacia atrás con ojos grandes y brillantes, como si me estuviera instando a que lo alcanzara. Correr no iba a ser suficiente para salvarme. La única vez que miré hacia atrás me hizo pensar cuánto tiempo podría mantenerme por delante de mi perseguidor. El gato saltó y me mordisqueó los dedos, llamando mi atención. Luego se dirigió hacia el frente a una casa cercana con un patio trasero pequeño e inclinado. Cuando me di cuenta de lo que quería de mí, me sentí como un tonto por no haberlo pensado antes. Alcancé al felino y corrí hacia la puerta en un par de pasos, casi tropezando conmigo mismo en el proceso. Por suerte para mí, la mayoría de las casas no están cerradas con llave en el otro mundo. En teoría, podría entrar en cualquier casa que quisiera. Prefería no hacerlo porque me parecía una gran invasión a la privacidad, pero lo había intentado un par de veces por curiosidad. Entré corriendo y cerré la puerta de un portazo, jadeando desesperadamente. Estaba de pie en un pasillo oscuro decorado con papel tintado estampado. Era un poco anticuado. Cerca había un par de puertas, una frente a la otra, cada una de ellas abiertas para revelar habitaciones coloridas con cortinas adornadas con juguetes, cajones y camas cubiertas con mantas, con motivos de naves espaciales y planetas. Yo me detuve para cerrar la puerta de entrada y corrí hacia la ventana más cercana para mirar hacia la oscuridad. Cuando no vi la araña, revisé otra ventana y luego otra. Me pregunté si estaría buscando una forma de entrar en la casa. Con su tamaño, no podía imaginar que pudiera entrar, incluso si lograba derribar la puerta de alguna manera. No pude ver la araña, pero los horrores aún no habían terminado. La capacidad de proyectarme astralmente no es el único poder que poseo mientras estoy en el otro mundo. Durante mi estancia aquí desarrollé algunas habilidades aún más inquietantes. Por ejemplo, sé cómo entrar en las mentes de las criaturas, y a veces incluso de los habitantes más humanos del otro mundo. Es como si pudiera invadir psíquicamente sus pensamientos, aunque a veces son ellos los que invaden los míos. Al igual que en la proyección astral, el poder no era o es nada fácil de controlar. Empecé a sentir que la araña estaba justo a mi lado, una masa de insecto que se retorcía y sondeaba los confines de mi mente aquí y allá. Un pensamiento o sentimiento medio comprensible se manifestaba brevemente en los márgenes de mi conciencia. Esto se volvió rápidamente enloquecedor. Mi conciencia estaba dividida entre dos personas. Una era yo y la otra era un ser indescriptible consumido por un hambre profunda y primordial y una sensación de deseo depredador. Con la conciencia invasiva vinieron recuerdos de comer y masticar ferozmente carne dura y huesos quebradizos, saboreando cosas tan repugnantes que me dejaban con arcadas incontrolables.
junto con recuerdos de horas pasadas acechando y recolectando presas. Descubrí un lugar donde acurrucarme en la esquina de uno de los dormitorios, cerca de una ventana que daba al vecindario cubierto de telarañas. De vez en cuando escuchaba los movimientos y los crujidos en el techo o el correr y el repiqueteo por las paredes que me indicaban que la araña seguía intentando encontrarme. En mi mente, la sensación de hambre se vio agravada por un creciente sentimiento de impaciencia y frustración. Al menos estaba logrando mantener mi propia presencia oculta. Sabía que estaba en su cabeza, aunque no dónde, y su mente era quizás la mente más grande que jamás había percibido, aunque ese hecho podía cambiar en segundos con un breve lapso en mi concentración. Lo único que me ayudó a superar la angustia mental de esos minutos fue el gato. Un bulto de pelo suave y cálido se subió a mis rodillas y me manoseó la cara para llamar mi atención hasta que abrí los ojos. Fue así que comencé a acariciarlo y a rascarlo alternativamente detrás de las orejas. De una forma u otra sobreviviríamos la noche juntos. Solo rezaba para que ambos pudiéramos salir de allí sanos y salvos. Salir de la mente de la araña fue como sacar a Bubbles de la red. Lento y laboriosamente difícil, pero manejable. La mente de la araña era inmensa, pero carecía de la velocidad y la gracia de su cuerpo, y Bubbles me ayudó a mantener la calma suficiente para concentrarme. Creé una habitación imaginaria para mí, tal como me enseñó mi madre, y me encerré en ella, lejos de la mente inquisitiva de la araña. Cuanto más tiempo pasábamos separados, más lejana se sentía su presencia, y al poco tiempo me resultó difícil sentir su mente. Después de eso no volví a escuchar ni sentir ninguna señal de la araña, pero de vez en cuando veía que el gato levantaba las orejas y emitía un leve silbido, el cual era suficiente para hacerme saber que no era seguro salir. Puede que hubiera logrado proteger mi mente de su invasiva presencia psíquica, pero eso no significaba que se hubiera ido físicamente a algún lado. Oh, no. Solo había una manera de escapar con vida de esta situación. Morir en el otro mundo no me mataría en la vida real. Por lo contrario, para entonces ya había aprendido que podía llevarme a algo peor que la muerte. Una vez que sentí que me había relajado lo suficiente, me metí debajo de la cama tamaño queen dentro de la habitación en la que me había colado y me arrastré hasta el fondo de lo que más pude cerrando los ojos. No tenía ganas de dormir, pero sabía que tenía que intentarlo. Era la única forma de salir. Dormir o hundirme en un trance mediativo es la forma de entrar en el otro mundo y también es la forma de salir de él. Pensé que si me quedaba allí tumbado el tiempo suficiente acabaría por quedarme dormido. Al menos eso era lo que esperaba. Cada pequeño ruido me hacía abrir los ojos de golpe y me hacía latir el corazón con un ritmo frenético y desbocado. Me sentía demasiado vulnerable y expuesto para relajarme. Estaba demasiado inquieto y tras un par de minutos de esconderme, me encontré de pie de nuevo. Descubrí el sótano por accidente mientras caminaba de un lado a otro de la casa para intentar caminar y quemar mi exceso de energía. Me pareció un mejor lugar para quedarme, ya que ponía un poco más de la distancia entre la araña y yo, así que me mudé allí acurrucándome contra una cómoda con los pies en lo alto hasta las rodillas. Estaba acolchonado por una manta vieja y áspera que descubrí cerca. El gato se me acercó y se acurrucó a mi lado. Sentí su pelaje contra mi cara, rozando mi mejilla y nariz, y escuché su ronroneo contra mi oreja. Lo acerqué a mí para poder sentir las vibraciones de su respiración contra mi pecho. No puedo decir cuánto tiempo me llevó dormirme, pero sí que lo hice. A partir de ahí volví a tener sueños normales que rápidamente se desvanecieron de mi memoria, y finalmente me desperté de verdad esta vez. Estaba de regreso en la seguridad de mi casa. Estaba en mi dormitorio normal. Mi sesión de proyección astral ya había finalizado. La siguiente vez, tras noche después, cuando me desperté de nuevo en el otro mundo, miré a mi alrededor con la esperanza de ver al gatito acurrucado a mi lado donde había estado cuando me fui a dormir en el sótano. Pero cuando me di cuenta de que estaba completamente solo, yo quería llorar, y casi lo hago.
Mi efímero amigo felino había sido genial, pero también sirvió para recordarme lo solo que estaba en este mundo frío y muerto. Me senté en la cama un rato abatido. Finalmente bajé las escaleras para enfrentarme al esplendor tranquilo y suave de un sol inexistente. Era de día en el otro mundo, aunque el día parecía un atardecer perpetuo, por lo que seguía siendo sombrío. El gato prácticamente me asustó de muerte cuando se abalanzó sobre mí 10 minutos después, mientras yo caminaba desganadamente por el sendero frente a mi casa. Dejé escapar un grito cuando algo saltó a mis brazos y casi me hizo caer al suelo. Luché por agarrarlo, pero era demasiado rápido y ágil y se me escapaba una y otra vez. Entonces comencé a reírme mientras me cubría la cara con cálidos y ásperos lametones. Sentí un pelaje suave contra mis manos y una cola esponjosa que me hacía cosquillas en el cabello y los hombros. Aparté con cuidado el gato de mi cara y lo miré fijamente a los ojos desiguales. ¡Oh, amigo! ¡Me encontraste!, dije asombrado. El gato parpadeó y se lamió los labios. Luego emitió un maullido largo y prolongado. Desde ese día, este gato fue mi fiel amigo. Un amigo que me seguía o me hacía seguirlo durante mis viajes nocturnos por el otro mundo. No en todos los viajes, es verdad. A veces Bubbles desaparecía en otras aventuras sin mí, pero sí en bastantes. Por primera vez en mi vida, en este mundo solitario y liminal, tenía un amigo. Él fue un recordatorio de que las cosas no eran tan horribles por aquí. Tener a alguien a tu lado, aunque sea un misterioso gato espiritual, es mucho mejor que vagar solo por los paisajes alienígenas. Incluso cuando te has acostumbrado a estar solo durante tanto tiempo como yo, la compañía tranquila de Bubbles hizo que el otro mundo pareciera casi un lugar completamente diferente. Oye, ¿cómo debería llamarte?, pregunté mientras miraba al gato con un aire pensativo. En los días posteriores a mi última visita al otro mundo, una pequeña búsqueda en Google me había permitido identificar la raza del gato como un Khao Mani. Era una buena combinación excepto por las patas, orejas y ojos inusualmente grandes, y como descubriría más tarde, la tendencia de mi gato a flotar en el aire a veces. La criatura me miró sin pestañear y no ofreció ninguna sugerencia. Probé un par de nombres: Charlie, Ash, Nugget, Sage, Larry, Caspian, Windsor y Solomon, pero ninguno de ellos parecía adecuado para él. Se me ocurrió más nombres, pero los descarté todos tan rápido como el primero. Una de mis amigas tuvo una vez un gato llamado Copo de Nieve, y eso me hizo pensar en más ideas aleatorias e inusuales. Oye, ¿te puedo llamar Bubbles?, pregunté. Recordé que siempre quise tener un pez llamado Bubbles cuando era más joven, pero a mis tíos nunca les gustaron las mascotas. Pero entonces el gato me guiñó un ojo. ¡Oh, Bubbles! Repetí la palabra un par de veces. En realidad no era un nombre sensato para ningún gato, pero me gustaba de todos modos, aunque sinceramente no puedo decir si al gato también. Bueno, ¿y por qué no?, pregunté. Yo sentía que le venía bien ese nombre. Bubbles respondió saltando un par de pasos por delante de mí y mirando hacia atrás con los ojos muy abiertos. La insinuación era clara. Esa noche emprendimos el primero de innumerables viajes a las profundidades del otro mundo. Las siguientes horas las pasé siguiendo a mi gato recién bautizado por diferentes partes del otro mundo, hacia los lugares que Bubbles consideraba dignos de mi atención. Siempre que me cansaba, él maullaba y me daba patadas para que lo siguiera. Era una de las cosas que más le gustaba hacer a Bubble conmigo, mostrarme cosas o lugares y observar mi reacción ante ello. Una vez más, unas semanas después de nuestro primer encuentro, me hizo seguirlo durante más de una hora para que pudiera recuperar un pequeño cuenco de lana. Una vez que lo alcanzamos, lo recogió torpemente con la boca y lo acercó a mí. Luego me miró fijamente hasta que lo tomó de sus manos con un suspiro. Bubbles quería que jugara con él. De hecho, me hizo caminar durante más de una hora por la nada solo por esta maldita bola de lana. Nunca supe si me llevaría a ver algo insignificante y tonto o algo extrañamente hermoso.
En otra ocasión me llevó a un jardín lleno de casi todos los tipos de rosas y flores que puedan imaginar, dispuestos caóticamente a lo largo de un largo camino que conducía a la casa de un acaparador desordenada y llena de malezas. Procedió a correr entre las flores, arrancando pedazos del jardín y quedando totalmente cubierto de tierra, pétalos de flores y hierba. En otra ocasión, Bubbles me llevó de viaje con él a una casa vieja y llena de musgo, con cientos de campanillas de viento y diversos amuletos colgando de cuerdas de todas las superficies posibles. Tocaban una melodía suave y ligeramente triste junto con la suave brisa que me acariciaba en la cara. En el patio y por todo el jardín había casi la misma cantidad de estatuas de hadas en miniatura y gnomos de jardín. En el medio había una fuente de agua que parecía descuidada, cubierta de musgo y lirios. Podría jurar que vi a los gnomos moviéndose por el rabillo del ojo. Era uno de esos lugares extraños que estaba seguro de que no existían en el mundo real, sino que aparecían al azar en el otro mundo, de la misma manera que lo había hecho la telaraña. Intenté abrir la gran puerta de roble y me decepcionó descubrir que estaba cerrada con llave. Era algo inusual porque, como dije antes, las puertas de las casas del otro mundo solían estar sin la llave de la mayor parte de este tiempo. En lugar de eso, intenté usar el gran llamador decorado para golpear la puerta un par de veces, y yo esperé con aprensión una respuesta. Creía escuchar algunos susurros femeninos y posiblemente una risita proveniente del otro lado, pero nadie abrió la puerta y el silencio regresó rápidamente. De vez en cuando también compartía con Bubbles cosas que se había encontrado, aunque por lo general no eran dignas de mención y para ser honesto, Bubbles rara vez parecía interesado a menos que lo encontrara algo con que jugar o perseguir. Después de una larga noche de exploración nos sentamos juntos un rato a contemplar la ciudad desolada. Ambos teníamos nuestras posiciones favoritas en lo alto de un gran roble que había en mi patio trasero. Bubbles se posaba delicadamente en una rama delgada y horizontal, y yo me sentaba con las rodillas desdobladas hacia el pecho sobre una de las ramas más grandes del árbol, apoyada contra el tronco, justo encima del columpio que había construido cuando él era más joven. En muchos sentidos, Bubbles se comportaba como cualquier gato normal. Me traía regalos en forma de cadáveres de algunas criaturas pequeñas, incluido peces, ratones e insectos. Algunas especies me resultaban familiares, otras nunca las había visto antes. Al menos un par de ellas parecían bastante aterradoras. También me gastaba pequeñas bromas. No era raro que se acercara sigilosamente a mí y se abalanzara, mordiéndome o dándome una palmada con sus patas antes de saltar de mí. Me había asustado hasta la muerte más de una vez de esta manera. También noté algunos comportamientos pocos felinos en Bubbles. Maullaba y maullaba la luna durante horas, imitando los ruidos que parecían hacer los lobos a lo lejos. A veces, en cambio, se unían a él. Me preguntaba si había más criaturas como Bubbles por ahí. Había momentos incluso en los que Bubbles actuó con mucha más inteligencia de la que debería hacer cualquier gato. Por ejemplo, poseía una habilidad asombrosa para encontrarme cuando me sentía triste o desdichado, y podía jurar que entendía mucho de lo que le decía durante nuestras conversaciones unilaterales. Bubbles era un gato muy especial, no lo podía negar. Quienquiera que fuese, yo lo amaba. Era el compañero perfecto para mis solitarios viajes nocturnos. Las cosas en el paisaje onírico eran muy diferentes con el gato cerca, aunque no tenía forma de saber cuánto cambiaría Bubbles mi vida en el transcurso de los años siguientes. Cambio y fuera. Welcome, stranger. We have not met before. We are repulsive. So glad you came to visit us. So glad. We make music for people who want to feel alive. You can use our music for your creative content. You can use our music.